Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todos los oyentes. Sí, aquí listos para seguir trabajando para eso que acabas de decir, para amar y seguir defendiendo y conociendo nuestra Iglesia Católica. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿no, Rafa? Sí, señora, tenemos un programa muy especial, Andrea, porque el acuerdo que hicimos con Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima Internacional, que nos va a explicar qué hacer en tiempos tan complicados como estamos viviendo a partir de un concepto llamado Cor Crea. Buenas tardes, Padre Héctor Ramírez, quien nos acompaña de Fátima, Portugal. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo y cumplir la promesa de participar en este programa. Y comienzo diciendo que efectivamente el mensaje de la Virgen en Fátima está totalmente fundamentado en la Iglesia, porque ¿quién es la que discierne si las cosas vienen del cielo o vienen de los hombres? Pues precisamente la Santa Iglesia Católica. En este caso estamos hablando de una aparición mariana, por lo tanto una revelación privada, como se suele llamar en la teología, y que está aprobado por la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, no es la revelación de la Sagrada Escritura, pero también se le tiene que dar pues esa adhesión filial de saber que Dios también nos quiere seguir hablando en el día de hoy a través de su madre, ¿no? ¿Y para qué? Para que nos ayude a edificar, amar la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y cumplir la misión que es la salvación de las almas. Bueno, pequeña introducción lo digo porque me gusta mucho que a veces las apariciones uno lo ve como algo extra, como algo circunstancial, como algo fuera de lo habitual que vivimos en la Iglesia Católica, y al contrario, son gracias que Dios regala a la Iglesia, al mundo, en la historia, y sirven para edificar el gran proyecto de Dios para el mundo, para la salvación de los hombres, que es la Santa Iglesia Católica. Viene a enriquecer la Iglesia. Bueno, habíamos quedado de que íbamos a hablar un poquito de lo que eran en esencia el mensaje de Fátima, porque yo comentaba en el programa anterior que como capellán, que estuve casi 4 años aquí en Fátima, ahora estoy de peregrino, me di cuenta que la gente conocía la aparición, conocía el santuario, conocía quizá también algunos la historia de los pastorcitos, quiénes eran, su nombre, un poquito de cómo era Portugal en aquel entonces, pero después ya cuando ibas al núcleo del mensaje, o sea, ¿qué pide la Virgen aquí en Fátima, no? Y yo me daba cuenta que no saqué estadística ni nada de eso, pero por soltar una intuición, ¿no? Quizá el 20% máximo sí conocía el mensaje de la Virgen en Fátima. El resto conocía algún aspecto de lo que la Virgen había pedido aquí. Oye, es verdad, la Virgen pidió el rosario. No, es verdad que la Virgen nos pide penitencia. Es verdad que... Entonces, y todo eso es real, es parte del mensaje de Fátima, pero yo me daba cuenta que faltaba como una estructura para que se entendiera todo, el todo. Porque si nos quedamos, voy a usar una imagen, con un rompecabezas y tengo 3 piezas, pues sí, conozco esas 3 piezas y sé para qué sirven, pero me falta la visión de conjunto, ¿no? Y el mensaje, para poderlo profundizar, al menos es lo que yo voy descubriendo poco a poco cada vez que lo leo, es para poder entenderlo y profundizarlo necesitamos tener el marco de referencia del mensaje de Fátima. Bueno, y una congregación que se llama la Alianza de la Sagrada Familia Internacional
sintetizó en 7 pilares el mensaje de Fátima, que es lo que yo doy en las charlas, en la misión que yo voy haciendo, porque me parece muy, muy simple, una buena síntesis y fácil de recordar y sobre todo vivir, porque si lo recuerdas en la inteligencia, en la memoria, pues lógicamente después te acuerdas, lo vives en el corazón. Bien, y entonces ahí salió esa palabra que el otro día solo la enumeramos, que se llama Cor Crea. Entonces, no sé si quieres que vaya hablando y tú me vas preguntando. No quiero ser muy pesado, porque si hablo, yo puedo hablar 1 hora, pero muy pesado en la radio. No, Solo padre, hablé yo. pesado para nada, fascinados con todo esto que nos va a usted enseñar. Sí, empecemos a desarrollar la palabra y si vienen algunas preguntas le vamos a ir levantando la mano. Ok, bueno, primero, entonces, es un acróstico y entonces ya aquí empiezan las bondades de esta propuesta. Un acróstico son 2 palabras que cada una de sus letras significa un pilar del mensaje de Fátima y por lo tanto ya es fácil recordarlo. Si yo le digo a una persona, Cor Crea, que son las 2 palabras, oye, ¿eres capaz de recordar 2 palabras, Cor Crea? Y me decían, pues sí, son facilísimas, padre, no me está pidiendo nada. Bueno, pues ya empezamos muy bien, porque ya vamos a entrar a algo muy profundo, muy bello, muy profundo, y muy esperanzador para la historia de la humanidad en estos momentos difíciles, y basta que uno recuerde Cor Crea. Bien, enumero primero lo que significa cada una de las palabras y después podemos ir uno a uno comentando qué es lo que pide la Virgen. Entonces, el Cor, cogemos C-O-R, Cor, ¿qué significa? Primero, la C de consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, esa es la C del Cor. La O significa oblación, que sobre todo implica 5 actitudes o 5 prácticas que se fueron mencionando a lo largo de las apariciones aquí de la Virgen. ¿Cuáles son? Pues aceptar los sufrimientos que Dios envíe. El 13 de mayo hizo una pregunta muy fuerte a la Virgen. Hacer sacrificios, penitencias, ayunos. Y por último, también un elemento que nos pide la Iglesia Católica, pero no siempre lo tenemos en cuenta, se suele decir cumplir con los deberes de Estado. O sea, realmente ser fieles a la vocación que Dios nos ha dado. Si yo soy sacerdote, pues lógicamente lo que quiero es cumplir con el sacerdocio. No quiero inventarme algo que esté prohibido para un sacerdote. Igual un casado, un padre de familia, o un esposo, una esposa, pues lógicamente evitará todo aquello que no le corresponde a su vocación. Bueno, la R, y estamos ya terminando la primera palabra, Cor, la Virgen pidió reparación por las ofensas que cometíamos contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y dentro de esta reparación hay un elemento muy importante que lo anunció en Fátima, pero después lo confirmó ya estando la hermana Lucía en España, en Pontevedra, que se conoce por el nombre de comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que precisamente ahora viene dentro de poco el primer sábado de agosto y así cada mes ir haciendo esa comunión reparadora. Entonces, ahí está el Cor. Después viene el Crea. ¿Qué significa el Crea? La C de conversión, que es una invitación. La primera cosa que hizo Cristo fue invitarnos a la conversión, porque el reino de Cristo ya estaba aquí en medio de nosotros. Y esto se manifiesta de forma concreta, por eso es la C, con la confesión, que también ya hablaremos de la importancia de la confesión. R, estamos en el Crea, R de rosario, E de Eucaristía, el valor de la Eucaristía, también aparece aquí la Eucaristía en los pastorcitos, y la A, y terminamos el Crea, A de adoración. Los pastorcitos, ya sea en oración o en adoración, cuando el ángel de la paz bajó del cielo con la Eucaristía, se postraban para adorar a Dios. Esto es muy importante en nuestra vida espiritual. Si no
adoramos a Dios, si no le reconocemos a Dios como Dios y nosotros nos reconocemos como criaturas e hijos suyos, pero también llenos de faltas y pecados, el hombre no entiende nada. Entonces es muy importante el tema de la adoración. Adorar a Dios y especialmente en su presencia real en la Santa Eucaristía. Pues ese es el Cor Crea. ¿Estamos listos? Sí, listos, Padre. Empecemos esta aventura. Empecemos con la C del coro. Consagración Bueno. al Santísimo Corazón o al Inmaculado Corazón de María. Así es. Pues la Virgen nos dio un camino, que ya no lo repito, pero solamente lo enumero, porque tristemente se cumplió en la historia. Aquí hubo un mensaje muy profético y un grande aviso para la humanidad, pero la humanidad no hizo caso y no quiere hacer caso, también hay que decirlo, sigue. Por eso la urgencia de llevar este mensaje al mundo y las consecuencias son funestas. Pues la Virgen nos advirtió antes, voy a meterlo en el contexto, la Virgen se aparece a partir del 13 de mayo de 1917 y nos advirtió que Rusia iba a ser un país que iba a flagelar el mundo en la historia. Y ella nunca habló del comunismo, al menos en las apariciones, ya después con la hermana Lucía, que se le siguió apareciendo, probablemente sí. Pero yo estoy hablando de las apariciones, a los 3 pastorcitos. Y luego las 3 que consideran parte de ese mensaje a Lucía en España. Ya después la Virgen tuvo apariciones solo a Lucía, con mensajes pues para ella o para ciertas personas, pero yo hablo de ese es como el núcleo de las apariciones de Fátima. Bueno, la Virgen nos dijo que los errores de Rusia iban a flagelar el mundo. Y entonces, por causa de nuestros pecados, y era un castigo, perdón la palabra, pero yo sé que no gusta escucharla, pero que por nuestros pecados Dios nos iba a castigar con la guerra. Entonces, ella, porque no así es de bondadoso el Señor, a través de María, ella nos dijo, para evitar esto, voy a venir a pedir, entonces lo avisó en Fátima, pero también la consagración de Rusia la confirmó estando ya en 13 de junio de 1929, es cuando ella dijo, ha llegado el momento de que hagan. Entonces, la consagración al corazón inmaculado de María es un elemento, un pilar, por eso se convierte en un pilar de mensaje, que pudo haber detenido a Rusia, porque dijo la Virgen, si consagran a Rusia mi corazón inmaculado, Rusia se convertirá y tendrán paz. Pues como no lo hicimos muy tarde, lo hizo Juan Pablo II en 1984, cuando fue pedido en 1929, imagínense, todo lo que tardamos en comprenderlo. Efectivamente, la Virgen dijo, Rusia ya extendió sus errores por el mundo, haciendo pues lo que hemos visto, aniquilando países, trayendo hambre, guerras, muerte y persecuciones a la iglesia que ya están avisando. Bueno, pues si esto se cumple en los países, en este caso Rusia, si consagráramos a Rusia, pudimos haber evitado la Segunda Guerra Mundial y todo lo que estamos padeciendo ahora con el comunismo y otras cosas, porque en países donde no hay comunismo como sistema de gobierno, los errores de Rusia llegaron. Voy a poner un ejemplo. El ateísmo es beligerante en todos los países, comunistas y no. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Como ya no se cree en Dios, pues ahora se puede hacer con el hombre lo que sea. Bueno, entonces, infiriendo, nosotros si nos consagramos a la Virgen, si nos entregamos a la Virgen totalmente, pues ella también puede transformar mi familia, mi vida, mi país, mi parroquia, mi diócesis, etcétera, ¿no? Entonces, se convierte también en una consagración personal al Inmaculado Corazón de María. Aquí viene en auxilio el gran tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, que fue un gran conocedor de la Santísima Virgen, y precisamente él hacía una propuesta de un itinerario de 33 días para preparar todo el ser para la consagración. Pues nosotros, como Mater Fátima, hemos adoptado ese método, como muchas instituciones lo tienen, porque es validísimo, es un método muy pedagógico,
para prepararnos a lo largo de 33 días para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Y luego después, lógicamente, uniendo esta aparición con la de Santa Margarita María de Alacoque, pues nos consagramos en un segundo momento al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque dirán algunos, padre, pero es que en Fátima se habló solo del Corazón Inmaculado de María. No, quien diga algo así no conoce el mensaje de Fátima. Aquí la figura del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María aparece varias veces a lo largo de la aparición del ángel y de la Virgen, y siempre van unidos. Entonces se consagra uno a María para llegar a Jesús, y luego después se consagra al Sagrado Corazón de Jesús para recibir todas esas promesas que nos dejó a través de Santa Margarita María de Alacoque. Padre, Sí. permítame hacer una pausa aquí en auxilio de nuestros oyentes. ¿Cuál es la mejor manera de consagrarse al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María? Porque está el libro del padre Montfort, ¿okay? Montfort, sí. Y hay un folleto que se ha hecho muy popular de los 33 días para la consagración, que tiene en su carátula la imagen de la Guadalupe. Sí. ¿Cómo existe algún manual, algún folleto online que usted recomiende? Este es el que estás hablando, Rafa, que tiene la versioncita, que este es muy popular. Ajá. Sí, en los Estados Unidos veo que yo cuando pasé por Estados Unidos me di cuenta que era muy, muy conocido y se ha promovido mucho. Sí, este padre que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, ahí lo tiene, Andrea. El padre Michael Gaitley. Sí. Pues él lo que quiso hacer es actualizar el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? A mí me gusta más, el librito del padre Michael, conozco su existencia, pero tampoco lo he profundizado, no lo he leído. Entonces, a mí me gusta más ir a lo esencial, el método clásico que San Luis María Griñón de Montfort propone. Y precisamente lo divide en cuatro semanas, y lo que va haciendo es que vayamos preparando para entregarnos totalmente a la Virgen. Tenemos que ir como por partes, ¿no? Entonces, oye, yo primero tomo todos mis sentidos. Oye, le quiero entregar a la Virgen el sentido de la vista. Por lo tanto, ya no quiero ver nada que sea impuro. Mi sentido del oído, pues yo ya no quiero escuchar calumnias, blasfemias, mentiras, etcétera. Le entrego mi lengua, porque yo ya, que de mi boca solamente salgan palabras de bendición y no de maldición, etcétera. O sea, uno le va entregando poco a poco todo el ser. Entonces es muy pedagógico, porque cada día, oye, hoy vamos a meditar en que le quiero entregar a la Santísima Virgen mi boca, por ejemplo. Entonces yo ya no quiero proferir una palabrota. Tristemente en muchas familias, pues entre los familiares se hablan, se comunican a través de insultos, palabras, malas palabras, etcétera. Pues ya ahí empieza mal la relación. Entonces, en cambio, yo como consagrado a la Virgen digo, ya no quiero pronunciar nada que ofenda a mi hermano, ¿no? Entonces, y eso lo tengo que meditar, asimilar, porque seguramente cuando uno está lleno de pasión o enfadado, pues tiene que controlarse, porque de otra manera podemos fallar. Entonces, así va, y luego después le entrego mis bienes interiores, o sea, todos los dones. Si Dios me ha dado un carisma de la música, o si Dios me ha dado una inteligencia prodigiosa, pues ya no quiero usarla para mi servicio. A lo mejor eso me da mucho dinero porque escribo libros, etc. No, yo le entrego esto a la Virgen, y si Dios me ha dado, por ejemplo, Sor Lucía, el Señor le concedió una grande memoria. Se acordaba de todos los detalles del mensaje, y luego después lo relacionaba muy bien con la palabra de Dios, porque se recordaba la Biblia casi entera, y entonces ella hacía una síntesis hermosa de lo que era la palabra de Dios con el mensaje de Fátima en sus escritos, ya siendo religiosa, lógicamente. Entonces, pues oye, ella tenía un gran don de una buena memoria, pues la aprovechó para una misión que Dios le confió, ¿no? Y así, ese método son 33 días, y luego uno suele buscar un día mariano para que ese día, si es posible, de forma pública,
se hace la consagración, por ejemplo, en mi parroquia, una misa, porque me ayuda a mí de decirle al mundo, espiritualmente, yo ya le pertenezco a la Virgen, y también el pueblo de Dios pues me apoya con sus oraciones, y a lo mejor se siente llamado también a consagrarse. Yo, fíjate, voy a hacer un paréntesis, pero no alargarme, si no nos va a dar para más programas, pero San Luis María Griñón de Montfort dice una cosa muy interesante que a ver si logro explicarla bien, porque la gente sufre mucho cuando llega este paso que tienen que dar. Dice, yo le ofrezco también mis méritos pasados, presentes y futuros. O sea, yo le entrego todo a la Virgen. Es una consagración total, por eso él dice consagración total a la Virgen María, ¿no? Como él le llamaba esclavitud de Mariana. O sea, un esclavo se entrega totalmente a su amo en su imagen. Entonces, sí. Aquí me surge una pregunta y es, la Virgen cuando les habla a los niños, ella habló de la consagración de Rusia, de un país entero. ¿Cómo se hacen esas consagraciones a un país entero que digamos que los que están ahí metidos ni saben que están consagrados? Es decir, un padre de familia, una madre de familia que nos esté escuchando y va a decir, bueno, mi esposo no me va a seguir 33 días en este caminar. ¿Puedo yo consagrar mi familia? ¿Puedo consagrar yo quizás mi barrio? ¿O cómo podemos como extender esa consagración un poco más grande? ¿Se puede? Sí, mira, es que estás haciendo una pregunta muy interesante porque son como dos tipos de consagración. Yo puedo consagrarme personalmente y eso, pues lógicamente es claro. Yo deseo, libremente lo hago, ¿no? Entonces no provoca problemas Pero después yo puedo consagrar las cosas que me pertenecen por potestad. Entonces, un presidente puede ser bueno o malo, pero en ese momento tiene la potestad sobre la nación, de la cual va a dar cuentas a Dios. Entonces, si fue buen presidente, pues Dios le recompensará. Si fue mal presidente, le va a preguntar por todo el daño que le hizo a la nación. O sea, sus errores, si te das cuenta aquí, es muy importante entenderlo. Cuando alguien tiene un cargo de responsabilidad, un obispo, un presidente, pues no solamente se equivoca él, sino la equivocación puede tener repercusión positiva o negativa en las personas que están bajo su cuidado, ¿no? Sea espiritual, sea de gobierno, etc. Bueno, entonces ahí dices tú muy bien, imagínate un padre de familia que ve que sus hijos se han ido de la iglesia, etcétera, y está sufriendo, entonces yo no puedo consagrarle, o sea, ellos no quieren consagrarse, a lo mejor no quieren ni ir a misa, menos se van a querer consagrar a la Virgen, al Corazón Inmaculado. Pero lo que yo sí puedo hacer, si soy padre de familia, para que ellos reciban gracias de parte de Dios, aunque no las están pidiendo ni buscando, yo, padre de familia, por la potestad que Dios me ha dado, consagro mi familia para que sea bendecida por Dios. Entonces, es muy bonito porque es un acto de amor muy grande. O sea, no estoy pidiendo solo por mí o para mí, estoy pidiendo para que los que están bajo mi cargo reciban esa bendición. Entonces, ha habido países, gracias a Dios, Polonia, Colombia, etcétera, donde los presidentes han logrado consagrar, también España fue consagrada por su rey hace 100 años, un poquito más de 100 años, que se renovó hace poco la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el rey Alfonso XIII, poniendo el ejemplo de España, él consagra, padre, pero no es ni siquiera religioso, no es sacerdote, precisamente no lo hace como obispo, no lo hace como sacerdote, porque esa potestad no la tiene él, pero sí tiene la potestad de gobierno, en aquel entonces tenía la potestad de gobierno de ese país. Entonces, en nombre del país, porque Dios se lo ha encomendado, él se lo quiere entregar al Sagrado Corazón. Y entonces la gente, aunque no quiere o no le interesa esas gracias, pues puede ser beneficiado por ese acto de amor que hizo su gobernante. Es muy bonita la pregunta, ¿eh? Qué bueno, Padre, bendito Dios que se puede. Bueno, continuemos, la O. Vamos con la oblación. Entonces, como decía, que era sacrificios, ayunos, sufrimiento, penitencias y cumplir con los deberes de Estado. Bueno, recuerden que el 13 de mayo, cuando se aparece la Santísima Virgen a los pastorcitos, le suelta una pregunta
que a mí me ha hecho mucho pensar, porque yo digo, yo si estuviera viendo a la Virgen estaría feliz, en éxtasis, como decían ellos, la Virgen daba mucha paz, mucha alegría, era una luz, era bella. Fíjate cómo describían a la Virgen, ellos decían, hemos visto una mujer más brillante que el sol, así describían a la Virgen. Claro, niños Jacinta tenía 6 años, pues me parece sencillísima la descripción, pero profunda, o sea, ver una mujer más brillante que el sol, o sea, cuánta luz, cuánta alegría, cuánta serenidad, cuánta paz transmitiría esa Santísima Virgen en los corazones de los niños que decían eso. Bueno, y estando en eso, la primera vez que la veían, 13 de mayo de 1917, primero el diálogo, porque es muy bonito, dice, ¿de dónde viene usted? Le pregunta a Lucía, que es la que hablaba, el resto no hablaba con la Virgen. Después sí, después Jacinta y Francisco hablaron, pero ya en apariciones para ellos solo. Entonces dice, ¿de dónde viene usted? Dice, yo vengo del cielo. Y Lucía, fíjate qué hermosa pregunta, para mí es clave, porque es la pregunta del corazón del hombre, de todos los tiempos. Dice, ¿y yo voy a ir al cielo? Y le dice la Virgen, sí, vas. Entonces, fíjate, aquí, no sé si lo dije en el programa pasado, pero es fuertísimo. Ustedes que conocen muy bien la iglesia no puede, la iglesia no puede, pero Dios sí, Él puede hacer lo que quiera. La iglesia no puede canonizar a nadie en vida, porque hoy podemos ser fieles, pero mañana yo puedo fallarle a Dios. Tertuliano es un ejemplo. Tertuliano, que es un padre de la iglesia, ¿por qué no es San Tertuliano? Porque murió apostatando y sus escritos son increíbles, de una fe, de una profundidad increíble, pero al final de su vida, pues tuvo la debilidad de renunciar a la fe. Entonces, por eso no es San Tertuliano, es Tertuliano. Y la iglesia toma sus escritos, porque en el momento en que estaba bien, pues verdaderamente son escritos muy iluminados. Bueno, entonces, estando en ese éxtasis, el cielo, y dice, entonces, canoniza a ella, entienden lo que digo, canoniza entre comillas, porque le dice, sí vas al cielo, o sea, estás en vida, y le promete que va al cielo. Y luego pregunta, ¿y Jacinta va a ir al cielo? Dice, también. Y Francisco dice, también, pero tiene que rezar muchos rosarios, ¿no? Entonces, ya de Francisco y Jacinta tenemos la certeza que están en el cielo porque ya fueron canonizados. Sor Lucía está en proceso, pero es muy probable, que yo estoy convencido, pero yo no puedo decir nada hasta que no lo diga la iglesia, que los 3 estarán en el cielo canonizados y por lo tanto se cumplirá la promesa de la Virgen. Los 3 vais a ir al cielo. Y se los dijo en vida. Yo no tengo asegurado el cielo. Yo estoy luchando para no ofender a Dios, espero cuando Dios me llame, pues estar en gracia y poder llegar al cielo. Pero ayer me confesé, pero mañana puedo pecar, o hoy mismo. Entonces, en cambio ellos se les aparece, lo dejo para que la gente lo medite, es fuertísimo. La iglesia no lo puede hacer, no le puede decir a una persona, por ejemplo, San Juan Pablo II, todo el mundo sabíamos que era un santo, pero hasta que no murió, y todos decíamos santo súbito, santo deprisa, pero hasta que la iglesia no confirmó sus virtudes que todo el mundo conocíamos, pero era la iglesia que tuvo que hacer un proceso, un estudio de que este hombre verdaderamente era un santo, pero en vida la iglesia no podía decir nada de San Juan Pablo II. Y a pesar de que todo el mundo lo reconocía como un grande, un hombre virtuosísimo, santo. Bueno, ahora sí, de las últimas palabras que la Virgen en la primera aparición les da a los pastorcitos, a mí me deja desconcertado. ¿Por qué? Porque se está presentando, los niños están sorprendidísimos, como en la transfiguración, felices de ver a la Virgen. Y les hace una pregunta fuertísima. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os va a enviar por amor a Él y por la conversión de los pecadores? Y los pastorcitos dijeron con fuerza, sí queremos. Y entonces le responde la Virgen, entonces vais a tener que sufrir mucho,
Entonces, pues, vas a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios, fíjense, 3 niños pequeñitos, viendo por primera vez la Virgen, y ella les hace una pregunta: ¿estáis dispuestos a renunciar a vosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Dios? Y ellos dijeron sí, y lo demostraron con la vida. Fueron niños de palabra. Entonces, aceptar los sufrimientos, ahí entra la oblación. O sea, yo acepto cualquier sufrimiento. Madre Teresa de Calcuta decía: Señor, una oración muy bonita, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, por el tiempo que tú quieras. Y muchos santos han repetido oraciones similares. Los sacrificios, cuántas veces sea el ángel o la Virgen, cuando le dice en agosto: rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Pues fíjate, ya es un deseo no de hacer un sacrificio para ganar yo, sino yo me entrego por amor para que otro tenga la vida de gracia, el perdón de sus pecados, la salvación. Entonces, la oblación significa entrega, abandono total, un darse a cambio por los otros. Pues ese es el sentido de este pilar. Y estos son los 5 elementos: el sufrimiento, el ayuno, los sacrificios, la penitencia, y también cumplir con los deberes de Estado es muy exigente. ¿Cuántas veces los maridos no han tenido propuestas para ser infieles a sus mujeres, o las esposas han tenido propuestas para ser infieles a sus maridos, y han tenido que ser muy valientes y con coraje decir: no, yo soy mujer de este hombre y no de otro, y soy fiel a mi matrimonio, etcétera, ¿no? O el niño, el hijo: oye, traiciona a tus padres, vente a vender droga, lo que sea, y él dice: no, que va en contra de mis valores, yo no quiero ser narcotraficante, etcétera. Bueno, pongo ejemplos. Entonces, la oblación, R de reparación. Antes de que terminemos esa oblación, yo quería también recordar ese momento en el que el ángel aparece al lado de la Virgen gritando, o sea, exigiendo penitencia, penitencia, penitencia. O sea, es un clamor del cielo, está claramente es un pedido, no una sola vez, sino el ángel lo refuerza. Es decir, esta oblación es un pedido directo, y es un pedido en el que debemos escuchar, porque no fue en el tono de la Virgen, sino fue un clamor con fuerza, ¿verdad? Así es, pero fíjate, es un tema muy, muy hermoso y tiene todo el sentido. Bueno, efectivamente, y eso está en la Sagrada Escritura, pero con la mentalidad de hoy no lo queremos aceptar porque nos hace responsables y no queremos pagar las consecuencias de nuestros errores, ¿no? Pero si obramos bien, todo resulta bien en nuestra vida. Pero si obramos mal, todo tiene consecuencias funestas en esta vida y en la eterna, ¿no? Entonces, el mensaje de Fátima lo que está advirtiendo al mundo es que por los pecados que está cometiendo ya en aquel entonces, que serían gravísimos, pues iban a venir una purificación, unos castigos que iban a corregir justamente la justicia divina. El amor de Dios nos había esperado mucho tiempo, pues ahora venía la justicia divina a corregir todos los males que estaba haciendo la humanidad en aquel momento, ¿no? Y digo en aquel momento porque antes no había pornografía, no había clonación, no había tanto aborto, etcétera. Y mira los males que ya estaba preparando la sociedad. La pregunta es: ¿qué males estamos preparando ahora nosotros con todos esos pecados? Los juegos de azar, la pornografía, todos los abusos en la medicina, porque yo estudié un poquito de bioética y ahí hay aberraciones terribles de inmoralidades en todo el tema de la medicina, etcétera, ¿no? Porque no se respeta precisamente la ética, ni la moral, ni los valores morales en esa ciencia, ¿no? Bueno, entonces... Sigamos con la R. ¿Qué pide la Virgen, el ángel? Definitivamente el Señor está pidiendo reparar, porque si tú haces un daño, tú tienes que pagar. Si yo robo un banco, pues no basta pedir perdón porque robé un banco, tengo que devolver ese dinero que injustamente tomé, ¿no?
Es una imagen simple para entender lo que pasa con nuestro pecado. Cuando yo peco, cometo una injusticia, aparte de ofender a Dios, por eso voy a confesar para que la culpa sea absuelta, pero después la injusticia tiene que ser reparada. Si yo aborté, Dios me perdona el aborto, pero después tengo que reparar ese daño que he hecho a esa criatura, a Dios, a mis hermanos, a mi familia, a la sociedad, al mundo, por haber privado un ser de su vida injustamente, ¿no? Con los motivos que sean. Bueno, pues a eso, ese es el sentido de la reparación. Reparar la injusticia que yo provoco con mis pecados. Y si no reparo, es Dios quien me obliga que repare la injusticia. Y entonces, pues ahí vienen las guerras, ahí vienen las epidemias, las pandemias y todo esto. Pues la pandemia que estamos viviendo ahora, inclusive dentro de la iglesia, muchos quieren justificarle y decir, no es un castigo divino. No hay otra forma de leerlo. Ya pueden decir, si quieren, en el idioma que quieran, que es una pataleta de la naturaleza, que es un castigo, una rebelión de la naturaleza. Precisamente, ¿por qué la naturaleza reacciona así? Porque la naturaleza, que no tiene inteligencia, también resiente todo el mal que hay en el corazón del hombre. Bueno, para reparar esos pecados y esas injusticias, la Virgen nos pide una cosa muy concreta. Se puede reparar de muchas formas, pero en el mensaje de Fátima, sobre todo pidió un aspecto que es muy interesante para conocer y tiene mucha fuerza espiritual, podría ayudar al mundo, y es la comunión reparadora de los primeros sábados. Ya entramos en materia, la comunión reparadora de los primeros sábados. Precisamente la Virgen y el Señor también le habló de este tema a Sor Lucía, estando ella en España, y le dice, sirve para reparar las ofensas que el corazón inmaculado de María recibe, porque la Virgen le dice a Lucía, son tantas las almas que la justicia divina condena por pecados contra mí cometidos. O sea, Dios perdona todo. Es más, yo creo que prefiere ser insultado Él a que se metan con su Santísima Madre, ¿no? Entonces, hay gente que ofende mucho al corazón inmaculado de María y lógicamente tenemos que reparar ese corazón. También el de Jesús, pero en este caso estamos hablando de la reparación al corazón inmaculado de María. Bien, entonces, ¿en qué consiste la comunión reparadora? Tiene 5 condiciones la comunión reparadora. Primero, debemos confesar, debemos estar en gracia. Puede ser antes del primer sábado de mes o después, pero en ese sábado tenemos que estar en gracia. Segundo, tenemos que recibir la comunión. ¿Sí? Tercero, rezar el Santo Rosario. Cuarto, tenemos que acompañar, así estoy diciendo textual, acompañar a la Santísima Virgen 15 minutos meditando los misterios del Santo Rosario, ¿sí? 15 minutos, que no es nada, en tiempo no es nada. Y quinto, tener la intención reparadora, o sea, realmente querer vivir esta devoción. Y se pide que se haga, que esta intención se manifieste en la confesión. Lo digo porque la gente no conoce este detalle. Cuando uno va a confesar para la comunión reparadora, pues tiene que decirle al sacerdote, Padre, y a veces los padres no conocen esta devoción, Padre, yo ofrezco esta confesión en reparación del corazón inmaculado de María. Y luego ya digo mis pecados normal, ¿no? Entonces, y luego la Virgen pidió que hiciéramos al menos 5 sábados seguidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 5 blasfemias que más ofenden al corazón inmaculado de María, que las voy a decir rápidamente. La primera, los que niegan su maternidad divina. Todas las sectas, imagínate, aquí están todas, entran las sectas. Por eso, Padre, las sectas vienen de Dios. Ninguna. Absolutamente, Padre. Y eso era un punto que yo quería que tocáramos porque definitivamente, lo voy a decir como un refrán cubano, las sectas están en candela.
Yo he escuchado barbaridades de pastores a nivel de la radio. Alguna vez escuché como un vaso desechable que lo usó Dios y lo tiró. Y es una peor comparar a la Virgen con un condón que la usó el Señor y lo tiró. El problema está en esos personajes. Así es, así es. Entonces, y precisamente porque mira, las sectas cumplen lo que dice San Pablo. Dice, el demonio se viste de ángel de la luz. Entonces, porque voy a poner un ejemplo, entre la Iglesia Católica y el satanismo está clarísimo, o sea, no hay nada que nos una. O sea, unos adoran a Dios, que somos nosotros, y otros adoran a Satanás. En cambio, las sectas adoran a Satanás, pero se ponen son lobos vestidos de oveja, y se ponen como si fueran prácticamente, oye, tenemos Biblia, tenemos palabra de Dios, hablamos de cosas hermosas, etcétera, pero no es la Iglesia Católica. Y precisamente uno de los elementos de confirmación de que no vienen del cielo, precisamente es que ¿cómo puedes decir? Habla en el sentido humano. Tú dices que eres mi amigo y luego atacas a mi mamá. Sí, inaceptable. O sea, ¿qué tipo de amigo puedes ser tú? De las cosas que más amamos son nuestros padres en este mundo. ¿Cómo puedes decirte amigo mío y que trabajas conmigo y estás conmigo y deseas hacer lo que yo quiero, etcétera? Y después atacas lo que más amo. Claro. Cristo, después de amar al Padre, ama a su madre y luego después a nosotros. Entonces, y hay una... Sí, adelante, padre, continúa. No, dime. Hay una gran verdad teológica. Negar la maternidad y la virginidad de María es negar que Jesús es el Mesías. Porque Isaías 7:14 nos dice cómo serán las señales para reconocer al Mesías, que nacerá de una virgen, se engendrará en una virgen, nacerá de una virgen, y ahí están los dogmas de la iglesia: María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Negar eso, negar a María, es negar que Jesús es el Mesías. Y no hay manera de que ellos logren entender esto. Claro, sí, pero hacen agua. Yo no soy experto en sectas porque no me he metido en ese tema, pero basta un poquito de lógica. Por ejemplo, ellos prometen mucho un paraíso. Bueno, primero entramos aquí estamos hablando de un mensaje que es profundo, duro, va al alma, o sea, transforma el corazón. Las sectas se quedan mucho en el tema emotivo. ¿Por qué a la gente le encantan las canciones de las sectas? Porque son muy emotivas, son bonitas, llegan a la emoción y, oye, yo quiero alzar los brazos y decir a Dios que le amo, etcétera. Pues todo eso es válido, pero después eso no cambia el corazón, eso no regenera el alma, eso no perdona mis pecados, simplemente hace que yo exprese, estoy poniendo un ejemplo, puede haber miles de, hace que exprese una emoción a un sentimiento espiritual, pero el Dios verdadero pues no vino a que le expresáramos sentimientos, vino a que le amáramos con todo el corazón, a que renovados por la gracia, que Él adquirió con la pasión, muerte y resurrección en los sacramentos, renovados por la gracia, nos entreguemos ahora sí a construir la iglesia, a salvar las almas, los hombres, etc. Pero bueno, entonces así es. Por eso, para mí, el primer pecado contra la Virgen es eso, de no reconocerla como madre, y tenemos que reparar, porque basta ver lo que hicieron estos últimos meses, en octubre, cuando hicieron las revueltas en Chile, en ciertos países. Lo primero que hacen es entrar a una iglesia y romper las imágenes. Y tú dices, oye, ¿qué tiene que ver? Yo estuve en Chile en octubre. Se supone que las manifestaciones eran en contra de la subida del metro. Eso supuestamente era el gran problema de Chile, que iban a subir el metro. ¿Y por qué terminaron entrando a las iglesias y quemándolas y rompiendo las imágenes? Está clarísimo.
no es una manifestación social, es una manipulación social de personas, en este sentido, masones y detrás está el comunismo, Rusia, detrás está Rusia, clarísimamente, y lo podemos comprobar. Por dar un dato, en Chile en octubre, cuando fueron las manifestaciones, la aduana de Chile registró 9,000, casi 10,000, casi 9,000 venezolanos que entraron en ese mes y 1,000 cubanos. Fue un ejército, 10,000 personas y todas las manifestaciones que hubieron. Entonces se da uno cuenta que esto no es casualidad, ¿no? Bueno, pero no me quiero desviar demasiado porque, claro. Pero lo que quería decir era que van con una rabia contra las imágenes, contra la Iglesia Católica, etc. Entonces tú dices, oye, pero si estás hablando, ¿qué pasó en Estados Unidos? Oye, estamos reclamando una injusticia que ha habido con una persona, ¿y por qué tienes que tirar las estatuas de un santo? ¿Por qué tienes que entrar a una iglesia en California y quemarla? O sea, ¿qué tiene que ver la injusticia? No sé, yo me pregunto y lanzo la pregunta al aire. ¿Qué culpa tiene la iglesia de que hayan matado a esa persona? Si hay una injusticia, hay que pedir justicia a quien haga justicia en lo humano, que es el Estado. Pero ¿por qué vas a ir a quemar una iglesia? ¿Qué es lo que, o qué te ha hecho San Junípero para que tú lo maltrates, ¿no? Ya te das cuenta que detrás de eso no hay solo la protesta de la justicia, hay algo más. Y al final la gente termina siendo manipulada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 5 ofensas al corazón inmaculado de María? Primera, los que niegan su maternidad divina. Segundo, los que niegan su virginidad perpetua. Tercero, y su inmaculada concepción. Su inmaculada concepción. Los que atentan contra sus imágenes, los que le quitan la devoción a los niños y entonces son las 5 blasfemias que más ofenden al corazón inmaculado de María. Entonces ahora sí entendemos por qué 5 sábados de mes reparadoras, porque queremos reparar por todas estas 5 blasfemias que están haciendo muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Ya pusimos ejemplos anteriores. Aunque es duro el mensaje de Fátima, porque como les decía, nos pone en causa, o sea, nos hace responsables del mal que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, es muy fácil decir que un virus es una pataleta de la naturaleza. En cambio, qué difícil es, oye, por tu mal comportamiento estás provocando esto. Oye, eso ya no me gusta porque yo soy no le puedo echar la... Así es muy fácil, yo le echo la culpa a la naturaleza. Oye, qué mal me tratas a mí, humanidad. En cambio, no. Esto sucede porque yo libremente decido no amar. Y cuando no decido amar, también estoy provocando alteraciones en la naturaleza, porque recuerda que el pecado es espiritual y no se huele, pero está. Y le da poder a Satanás, y Satanás lógicamente utiliza la naturaleza para flagelarnos cuando puede, cuando Dios se lo permite. Entonces, por eso digo, el mensaje de Fátima es muy incómodo. Para mí es bellísimo, y a veces me dicen, padre, tú eres medio pesimista, no sé qué. Apocalíptico, me dicen. Oye, tú parece que eres apocalíptico. Y digo, pues mira, primero yo repito el mensaje. Segundo, oye, para mí el mensaje de Fátima es muy esperanzador, pero yo, si tengo un cáncer, yo quiero que el médico me diga que tengo un cáncer y después me diga la solución. Pues eso es Fátima. Le dice al mundo dónde está su cáncer, que dejó de amar y respetar de amar a Dios y respetar su ley. Y entonces ella, como madre y maestra, nos da un camino para reconducir la humanidad. Por lo tanto, no es apocalíptico. La Virgen no es apocalíptica, es al contrario, es madre de la esperanza. Pero oye, una madre no te va a esconder tus fechorías. Al contrario, si es una madre buena, te va a decir, hijo, ya sabes que esto no es por aquí. Entonces, en ese sentido, el mensaje de Fátima me apasiona porque es un mensaje de mucha luz, especialmente para estos tiempos. Impresionante, padre. Y creo que definitivamente el llamado de Fátima es un llamado que tenemos que atender sí o sí,
porque el no es perdición de nuestras almas. Sin embargo, padre, pues escucha uno personas en que dicen o digamos que se enfrascan en apoyar eso que usted acaba de decir, no tiene un sentido apocalíptico, no es que vamos a tener un futuro muy negro porque ella habla de un castigo, de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes a través de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la iglesia y del Santo Padre. Esto se puede como malinterpretar en el otro sentido, padre. ¿Cuál fue el verdadero intención de la Virgen al decir Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra? Fue muy específica, la guerra, el hambre, las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Todo esto que usted nos está explicando hoy acerca del Corcrea es lo que nos acaba de decir, es esa mamá que está diciendo vete por este camino y no por este. Sin embargo, las palabras son fuertes, son fuertes. ¿Qué le podemos decir a esas personas que solamente ven la fortaleza de las palabras y no la corrección maternal que nos está haciendo la Virgen? Pues mira, yo voy aprendiendo, porque también todos estamos en un proceso de conversión. Para las cosas de Dios se necesita fe y se necesita humildad. Fe para entender que Dios es Dios, eso ya no nos gusta. En la cultura de hoy, los dioses somos nosotros, nos gusta decir que yo puedo, yo sé, yo tengo, etc. Entonces eso es muy agradable al orgullo, a la soberbia, pero en cambio no, la fe me hace ver que yo soy una criatura y con todo lo que significa criatura, y soy amado, soy salvado, etc., pero soy criatura, yo no soy Dios, ¿no? Entonces fe. Y segundo, humildad, porque el mensaje de Fátima, si no tienes humildad, no lo entiendes. Porque precisamente no nos gusta. Oye, no, esto no puede ser así. Como yo te voy a poner un ejemplo. Un día estuve a punto de corregir al sacerdote porque yo, siendo capellán en la capeliña, llegó un sacerdote y contó una anécdota que dice, mira, un día me llevaron a discernir si una aparición era verdadera o no. Primero, ahí cometí un error, porque el sacerdote no tiene que discernir, eso lo tiene que discernir la iglesia a través de los obispos, etcétera, etcétera. Pero bueno, y contó la anécdota. Yo fui, dice, y se apareció, o sea, no que se apareció, sino que me fui al lugar, etcétera, me contaron lo que estaba diciendo la Virgen, y cuando llegó y empezó a decir que los sacerdotes tenían que cambiar de vida y no sé qué, dice, yo le dije a esas personas que esa aparición no es real. Dice, porque una madre nunca habla fuerte a sus hijos. Y yo, ¿cómo? Perdón. Pues no conoces el mensaje de Fátima, porque es toda una bellísima madre, pero vaya que habló clarísimo a los hijos. Les dijo, si no consagráis Rusia, es lo que leíste tú, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo y provocará guerras, hambre, destrucciones, persecuciones a la iglesia, el Santo Padre, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Y dice, y varias naciones serán aniquiladas, que ahora se llama Nicaragua, se llama Cuba, se llama Venezuela, ahora México recientemente, se llama China, se llama, o sea, ¿cómo que no se cumplió el mensaje? Y es que la Virgen no lo dijo ni insultando, ni amenazando, lo dijo con unas palabras tan simples. Pero te digo, como no hubo fe, no se creyó en el mensaje, o se tardaron mucho en creer algunos en el mensaje, y no hay humildad. Porque, por ejemplo, unos dicen, yo cuando hablo de Rusia, que sigue extendiendo sus errores, dicen, no, pero si la consagración ya está hecha. Digo, yo ahí no me meto, yo no soy la iglesia para decir si ya fue hecha o no la consagración. La hizo San Juan Pablo II, y si la aceptó la Virgen, pues que me lo diga la iglesia a mí, yo no se lo voy a decir a la iglesia. Pero lo que nadie me puede negar es que Rusia sigue extendiendo sus errores. Y hace poco, el año pasado, en septiembre, Nicolás Maduro grabó un vídeo y lo envió a todo el mundo, diciendo, me he reunido con Putin para ver el programa en nuestro lenguaje, para ser comunista a toda América, también Estados Unidos.
Y lo dijo él, no yo. Yo no estoy en contacto con Putin, pero él sí estuvo con él. Y dice, y me voy feliz de Moscú porque ya tenemos el programa. No usaba estas palabras, lógicamente usan estas palabras que son totalmente falsas, ¿no? Entonces, oye, Rusia sigue actuando y sigue manipulando y sigue conquistando países, no con bombas, pero con ideologías. Entonces, si se cumplió o no la consagración, lo que sé es que Rusia sigue haciendo daño al mundo. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer? Invitar al mundo a que viva el mensaje para que la Virgen detenga estos errores que están flagelando al mundo. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado, pero háganos un resumen del core, para cerrar con un resumen del core. Pues mira, el core es consagración, oblación y reparación. Entonces, ya son 3 pilares, por decirlo así, después vienen los otros 4 pilares que van a fortalecer este core. Es el inicio de un mensaje, yo diría, la Virgen vino a traer un mensaje de esperanza al mundo. Padre, mil gracias porque esto es usted desglosó y cogió los puntos más importantes que la Virgencita nos está llamando. A pesar de que esta aparición ya fue hace más de 100 años, sin embargo, se está viviendo hoy en día más que nunca, más que antes. Tenemos que comprometernos con este core y con este CREA que queda pendiente para un próximo programa en donde usted nos explicará la importancia de ese CREA. Pero yo les llamo a todos los oyentes a empezar ya con este core, empezar con esta consagración. El librito de San María de Montfort se consigue en todos los lados, se puede conseguir incluso online. Es muy fácil de conseguirlo y de empezar. Y la oblación y la reparación también la podemos empezar, como usted bien dice, pues son 5 sábados que solamente hay que tener fe y humildad, las 2 llaves que se necesitan para este core CREA, la fe y la humildad. Gracias, Padre. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere, estaremos desarrollando el CREA. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Nos vemos aquí el próximo miércoles, 5 p.m. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.